Lenguaje de mujer. El lenguaje más difundido en el mundo no tiene nombre ni diccionario. Si eres mujer, eres capaz de hablarlo. Si eres mujer, eres capaz de hablarlo. Aquí empieza Lenguaje de Mujer, con la psicóloga Raquel Andrea Álvarez. Lenguaje de Mujer. En el programa de hoy aprenderás algunas características acerca del enojo, su origen, las maneras diferentes en que se puede expresar esta emoción innata en cada uno de nosotros, y también se procurará dar algunas orientaciones de cómo encaminar tu enojo y canalizarlo en una forma potencial. Así que ponte cómoda y toma apunte de lo primordial. Lenguaje de Mujer. Hola, sean todas bienvenidas a Lenguaje de Mujer, el programa donde todas nosotras hablamos el mismo lenguaje. Yo soy Raquel Andrea Álvarez y estoy muy contenta porque hoy traigo un tema muy interesante para nosotras las mujeres. Un tema que en muchas ocasiones nos ha hecho hacer un alto en el camino y meditar acerca del por qué sentimos así y nos comportamos de determinada manera. Esto es el enojo. Es hora de escuchar otro lenguaje. Tu íntimo lenguaje. Auténtico y pulcro. En fin, escuchar otro lenguaje. Otro lenguaje. Nos enojamos constantemente. Para mí es sorprendente ver cómo a mi consultorio llegan muchas mujeres un poco incómodas y preocupadas por la forma en cómo se enojan constantemente y sin ninguna explicación. Y llegan y me visitan en mi consultorio y lo primero que me dicen es: quiero encontrar una explicación a mi enojo constante. En muchas ocasiones los hijos se acercan, dicen cosas de niños o pasan cosas en el ambiente que son totalmente naturales, pero las mujeres inmediatamente explotamos en enojo, diciendo cosas que no queremos decir, haciendo y comportándonos de una manera totalmente hiriente hacia las personas que más amamos, y esto es lo triste, que casi siempre terminamos haciéndole daño a las personas que más amamos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos. Así que está muy atenta a tomar nota y aprender hoy acerca del enojo. Lo primero que tengo para decirles es que el enojo es una emoción que hace parte del equipamiento con que venimos nosotras cuando nacemos. Todos los seres humanos ya venimos equiparados con una serie de emociones. Los teóricos han propuesto 4 emociones primarias, o sea, las que se dan primero, las que son innatas, con las que venimos, con las que nacemos, y estas 4 emociones primarias son: está la ira o el enojo, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, está la tristeza, la alegría y el temor. Esto quiere decir que un bebé nace con la capacidad de sentir alegría, de sentir temor o miedo, de sentir tristeza, y también vemos bebés que son muy enojadizos desde el mismo momento en que nacen. ¿Por qué? Porque Dios nos dotó con estas emociones. Cuando yo les digo a ustedes, Dios nos dotó con esas emociones, inmediatamente tenemos que pensar, si Dios nos dotó con esas emociones, si nos creó y nos mandó a este mundo ya con este equipamiento, quiere decir que Él nos da el permiso de sentir. Dios nos hace a su imagen y a su semejanza, porque Dios también siente, y además nos da ese permiso de que nosotras también sintamos. Así que digamos que no es inadecuado sentir tristeza, ni tampoco inadecuado sentir alegría ni temor, y tampoco es algo disfuncional sentir ira. Como todo tiene su medida, lo que es inadecuado es el manejo que le damos a todas estas emociones con las cuales Dios nos mandó a este mundo. El enojo es viable y es bueno, pero lo que hacemos cuando estamos enojadas es ahí donde de pronto desdibujamos lo bondadoso de sentir enojo, lo bondadoso de estar airadas, y empezamos entonces a acarrear una cantidad de consecuencias que en muchas ocasiones nos han marcado para toda nuestra vida. O quizás usted esté allá diciendo:
Pues yo nunca he marcado a una persona cuando he estado enojada, pero a mí mi madre me marcó, porque cuando yo era pequeña me violentaba, me abusaba, me gritaba, me castigaba fuertemente, simplemente por un enojo, y que quizás era algo insípido lo que había pasado, era algo irrisorio, no era tan grave para que me hubiera castigado de esa manera, o no era tan grave para que me hubiese tratado de esta otra manera. Entonces, en toda esta explicación que les estoy dando, que quede muy claro que Dios nos hizo con la capacidad de enojarnos. Y el Génesis, como leímos en un programa anterior, nos dice que cuando Dios nos hizo, Él se sentó y dijo: es bueno lo que he creado. Así que esa mujer que Dios creó con esas emociones y con la capacidad de enojarse, Dios dijo: es bueno lo que he creado. Entonces, ¿qué hacer con el enojo? ¿Cómo manejarlo? El enojo mal manejado puede ser una emoción vigorosamente destructiva, cuando actuamos de manera agresiva en el espacio y en el tiempo que no debemos de actuar. Pero también es manejado inadecuadamente cuando lo reprimimos, cuando no decimos nada, cuando nos quedamos callados y cuando nos tragamos todo lo que estamos sintiendo. El resultado de reprimir nuestro enojo es la amargura. Entonces, es así como tú puedes ver muchas personas que quizás no gritan, que quizás no insultan o no dicen en momentos de ira cosas que no deben de decir, que quizás nunca se ponen rojos y su cara se sonroja porque tienen ira y tienen rabia, pero sino que son calladas, guardan silencio, pero son personas amargadas, personas que constantemente están tristes, llorando, quizás con mucha artera de asumir su vida, de asumir su día a día. Esto nos indica que el enojo mal manejado no es solamente cuando gritamos, cuando hay puertas rotas, cuando quizás maltratamos al otro, sino que cuando somos muy pasivas, muy calladas, también estamos manejando nuestro enojo de una forma inadecuada. Yo creo entonces que la primera pregunta que nosotras nos debemos de hacer en este momento es: ¿qué nos enoja? ¿A ti qué es lo que te enoja? ¿Por qué cuando sientes esa emoción tan vigorosa como el enojo, qué es lo que pasó anteriormente? ¿Qué fue lo que te llevó a sentir eso? Primero es hacernos consciente y poder entender cuál es el estímulo que nos lleva a reaccionar de esa manera. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder entender. Al entender las situaciones, al comprenderlas, nosotros siempre vamos a tener un mejor manejo. Si tú sabes que cada 28 días, por el hecho de ser mujer, en tu cuerpo existe un cambio bioquímico que te lleva a tener un proceso o un fenómeno que es normal en nosotras, que se llama el periodo menstrual. Si tú lo conoces, si tú lo distingues y si tú lo sabes y empiezas a hacer un estudio personal de qué te pasa en estos días, cómo reaccionas, y tú eres consciente de que actúas de cierta manera, más deprimida, más triste, más irascible, en esos días tú vas a entender que cuando te hablan y empiezas a sentir ese tipo de pulsaciones rápidas, de pensamientos como: ay, ya va a empezar a molestar, ya me van a decir, ya me van a atacar, ya, que no es algo que esté pasando verdaderamente en el contexto con la trascendencia que tú lo estás viviendo, sino que estás viviendo algo normal que cada 28 días llega acompañado de toda esta sintomatología que te acabo de decir. Entonces, el entender ese proceso, el conocerte, el saber por qué te pasan y suceden las cosas, te va a ayudar a darle un mejor manejo a las situaciones y también a la ira, a la irascibilidad, a esa manera desmedida en que en ocasiones sacas tu enojo. Pero yo, haciendo, digamos, mis estudios, he podido concluir que casi siempre nos enojamos por la razón equivocada. Entonces, nosotras tenemos la opción de canalizar el enojo en una dirección positiva. Ya sabemos que Dios nos dotó de esta emoción, que además nos da el permiso de sentir. Entonces, en vez de direccionarlo en algo destructivo, es bueno que empecemos a canalizar nuestro enojo en una forma positiva. Les decía que a las mujeres, atendiéndolas en mi espacio de mi consultorio psicológico y también conviviendo con las mujeres y siendo yo mujer, me he podido dar cuenta que ese
esa pregunta, ¿qué nos enoja?, casi siempre tiene la misma respuesta en nosotras las mujeres. Podríamos decir que así como nacemos con las emociones primarias, es como si nosotros, hombres y mujeres, naciéramos con un letrero puesto en nuestra frente, y que ese letrero dice: yo soy importante. Entonces, cuando alguien viene y quiere alterar ese letrero de yo soy importante con alguna actitud o comportamiento, es como si quisieran cambiar lo que dice ese letrero, y eso inmediatamente nos enoja. Casi siempre cuando nosotras estamos enojadas es porque alguien nos hizo sentir algo que nosotras no pensamos que no lo merecemos. ¿Por qué? Porque yo soy importante. Entonces ahí es a donde nosotras escuchamos el discurso de que si es que yo fuera importante para él, él no haría eso. Es que si él me tuviera en cuenta a mí, no actuaría de determinada manera. Es que si él me escuchara, es que si él se pusiera en mi posición, si él supiera la situación que yo tengo que vivir día a día, es que si mi mamá me entendiera, es que si mi mamá supiera, o si es que mi hijo me considerara, si mi hijo me considerara y me diera el valor que yo me merezco porque yo soy importante, quizás estas cosas no estarían pasando. Entonces mira que después de determinar lo que a ti te enoja, yo sé que también concluiste que el motivo más enojoso para ti es que te quieran quitar tu letrero que traes en la frente que dices yo soy importante, y que alguien lo quiere vulnerar. Esto ocurre mucho en las personas que han sido abusadas desde su infancia o desde, digamos, cierta etapa de su vida, así no haya sido en la niñez, sino desde la juventud o desde que se casaron, abusadas en diferentes, términos o ámbitos de su vida, abusadas sexualmente, agredidas físicamente, abusadas en palabras incorrectas o en el trato, abuso verbal. Y estas mujeres, digamos, que son las que me visitan a mí en el consultorio diciendo: quiero entender el motivo de mi ira, quiero entender por qué soy tan irascible, quiero por favor que usted me explique por qué si hace 15 años soy cristiana y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, por qué en mi vida el enojo es lo que más me determina y lo que más predomina. ¿Por qué? Y son mujeres que sufren por eso, porque muchas veces, en todas las ocasiones, yo podría decirles o asegurarles que estas mujeres no quieren maltratar a sus hijos, no quieren gritarlos, que menos se les ha pasado por la cabeza insultar a su esposo o quizás ir a violentarlo físicamente, que jamás han querido deshonrar a su padre y a su madre con una contestación agresiva, con un abuso verbal hacia sus padres. Ellas no quieren, y luchamos con ese enojo. A veces oramos quizás con angustia: Señor, pero ¿por qué no me ayudas a controlar mi enojo? ¿Por qué yo tengo que reaccionar de esa manera? Y eso pasa en las mujeres que han sido abusadas desde la infancia y quizás de las personas más importantes de su vida, como los padres, por ejemplo, colocando labores quizás en la infancia que no podían hacer, dándole responsabilidades que no le correspondían a una niña de 7 años, 8 años, abuso sexual o abuso en castigos fuertes físicos. Entonces, estas personas, digamos que ese letrero se hace mucho más débil. Ese letrero que tenemos todos puestos que dice yo soy importante, es como si todos los días le borraran las letras a ese letrero, como si todas las personas, los acontecimientos fueran una amenaza para ellas y para ellos también, en que llegan y desdibujan lo que dice ese letrero. Y entonces el enojo es simplemente una forma de decir: un momento, yo soy alguien, yo soy importante, respétame por favor, dame el valor que yo me merezco. Entonces, después de entender esto, de que tenemos un letrero que dice yo soy importante, que este letrero es vulnerado todos los días por las personas más cercanas, pero que además nosotros no podemos direccionar bien nuestra ira, nuestro enojo, porque hemos sido abusadas desde pequeñas, porque desde pequeñas ese letrero nos lo estuvieron borrando y nosotras hemos estado a la defensiva para que no desaparezcan esas letras de yo soy importante. Entonces reaccionamos con enojo, con ira, con malas palabras, con malos actos, de la forma que no queremos reaccionar, para poder ser más radicales diciendo
yo soy alguien. El enojo es una emoción innata, es decir, nacemos con ella. El enojo es viable y bueno, y por ende, Dios nos da permiso de sentir esta emoción. Hemos visto que esta emoción mal manejada puede ser un impulso vigorosamente destructivo, y también el reprimirlo da como resultado amargura. Pero también hemos descubierto que la mayoría de las veces nos enojamos por la razón equivocada, por valores mal establecidos o porque alguien quiere venir a vulnerar nuestra estima personal. Lenguaje de mujer. Como les venía diciendo, el hábito del enojo a menudo comienza con valores mal establecidos. Es bueno enojarnos. Estás en lo correcto cuando algo te produce una ira. Te produce ser irascible. Está bien. Lo inadecuado es cómo tú le das el manejo a ese enojo. Entonces, cada vez que tú te enojes, vas a reflexionar. En vez de sentir esa culpa que te viene acompañando hasta el día de hoy, ¿por qué le pegué de esta manera? ¿Por qué le dije? No debí tirarle el teléfono, no debí gritarlo de esta manera. Ya vamos a cambiar esa culpa por la reflexión. Entonces vas a reflexionar qué fue lo que te enojó en ese momento. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cómo te sentiste? En sí, ¿qué fue lo que te hizo enojar? Y quizás te vas a enterar de que fueron valores mal establecidos o que tú estás estableciendo inadecuadamente los valores que rigen tu vida. Entonces, cuando alguien te quiere quitar el letrero, inmediatamente reaccionas agresivamente. Entonces, siendo así, si tú reflexionas en lo que te causó enojo y puedes determinar si ese acontecimiento sí merecía que descargaras en ira y que descargaras en enojo, entonces ya sería, digamos, que tú misma empezaras a sacar la forma en cómo vas a reaccionar. Los seres humanos prácticamente nos comportamos a través de aprendizajes. Tú aprendiste a que cuando estás enojada respondes de una manera, actúas de una manera y sientes de una manera. Tú puedes reevaluar ese aprendizaje y cambiarlo, y eso lo puedes hacer tú sola en oración con un papel y con un lápiz. En Marcos 3:5, en la Biblia, más específicamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 5, se nos describe una historia donde nosotros quizás muy descomedidamente podemos justificar nuestro enojo. Y es ahí donde nos describe y nos muestra a un Jesús que se enoja, que además es agresivo, que la Biblia dice que acaba prácticamente con la tienda y con los mercaderes en ese momento, ¿sí? Y entonces la Biblia también nos muestra y nos dice que Jesús no pecó, que Jesús fue un ser humano 100% hombre y 100% Dios, pero que jamás pecó, que estuvo santo, que permaneció santo en esta tierra. Entonces ustedes se preguntarán, ese evento del templo en donde Jesús llega y tira las cosas, tira la mesa y saca a todo el mundo y los trata mal, entonces ¿eso no es pecado? De lo que se trata aquí es un poco de notar que el enojo de Jesús estaba dirigido hacia los valores mal establecidos de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos protegían las leyes, protegían lo que decía la ley de Moisés, pero no protegía a las personas, no protegían a los valores. Entonces, eso fue lo que enojó a Jesús. Ver la actitud de los fariseos, cómo ellos en sí se preocupaban por guardar el día de reposo, por lo que decía la ley y no por el respeto que se le podía dar a la casa de Dios y por el respeto que los feligreses tenían y que se les debían simplemente por ir a buscar la presencia de Dios a este lugar, ¿sí? Por eso es que Jesús se enoja de esta manera. Esto nos enseña a nosotras que sí nos podemos enojar, que sí podemos elevar un poquito la voz y expresar nuestro enojo, pero siempre y cuando nos enojemos por los valores que no están bien establecidos. Siendo así, cuando nuestros hijos corren por el piso que acabamos de limpiar con sus zapatos empantanados, lo que le decimos es que quizás son unos tontos o que son descuidados. Y que además no somos esclava de ellos y enfocamos mal nuestro enojo en valores mal establecidos,
Cuando en vez de enseñarles que son sucios, tontos, lo que debemos de enseñar es que valoren el trabajo de los demás y ayuden a cuidar los resultados del trabajo de otra persona y que sean considerados con sus mamás. Entonces es voltear un poco las razones de nuestro enojo. Cada vez que te enojes, piensa, ¿qué me enojó? ¿Fue un valor mal establecido? ¿Lo que me enojó? ¿Sí lo estoy contrarrestando de la manera adecuada? ¿Le estoy diciendo a mi hijo que sea considerado con su mamá, pero lo estoy gritando y estoy siendo desconsiderada con él? Entonces es un poco entender que quizás muchas veces nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres no actúan a propósito por querernos borrar ese letrero que nos dice yo soy importante, sino que las cosas pasan mal pensadamente, sin medir las consecuencias, así como tú lo has hecho, tu esposo, tus hijos también lo hacen constantemente. Para dar conclusión a este tema, te voy a regalar 5 preguntas que te tienes que hacer cuando te vas a enojar o después de enojarte. Primero, como ya te lo dije, el enojo es bueno si está de acuerdo con Dios. Yo soy importante porque Dios me creó importante y no porque alguien me diga que yo soy importante. Cuando tú sabes que tú eres importante porque tu creador así te hizo, así otra persona venga y quiera borrar ese letrero y quitarlo de tu frente y quizás pisotear tu dignidad y tu humanidad, el solo hecho de saber que tú eres importante porque Dios te hizo así, ya va a calmar tu enojo en gran medida. Segundo, ¿qué haces para resolver tu enojo antes de la noche? Segundo, ¿qué haces para resolver tu enojo antes de la noche? Efesios 4:26 nos da un consejo, nos dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, el Creador sabía que el enojo y la noche no eran buenos compañeros, que cuando nos acostamos enojadas, con ira, irascibles, inmediatamente nuestro cuerpo no va a reaccionar bien, químicamente el cerebro no va a actuar de la misma manera y no vamos a descansar y al otro día nos vamos a levantar igual de irascibles. Entonces, como Dios sabe que tenemos que descansar, que es necesario que nosotras recuperemos toda la energía y las calorías en la noche para que nos despertemos con toda la vitalidad del otro día, la recomendación es no llegues hasta la noche con tu enojo. Antes de acostarte, acláralo. Entonces, ¿qué haces para resolver tu enojo? ¿No hablas? ¿Vas y caminas? ¿O quizás esperas que todos los ánimos se bajen y invitas a un diálogo? ¿Oras? ¿Lee la palabra de Dios? ¿Hablas con un buen amigo, con una buena amiga? Empieza a hacer algo en las noches para bajar tu enojo. Tercero, pregúntate, ¿he reaccionado con inseguridad y maltrato? Concéntrate en el amor de Dios y en lo especial que somos para Él.